Muy buenas tardes, estamos aquí para hacerle una pequeña pregunta al profesor Alexis. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Simón Bolívar de primer semestre. Profesor Alexis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Profesor Alexis, la primera pregunta es, ¿qué es un balance general? Bueno, el balance general atiende a la respuesta que nos da la definición de contabilidad cuando nos dice que la contabilidad nos enseña a recopilar, clasificar y registrar información financiera con el objetivo de emitir informes. Bueno, uno de esos informes que emite la contabilidad es el balance general. En el balance general encontramos tres clases de cuentas que son las de activo, pasivo y patrimonio. Ellos nos dicen qué posee la empresa, qué debe la empresa y qué es de los socios o de las personas que aportaron a la empresa o compañía. Eso es lo que responde a qué es el balance general. Okay. Segunda pregunta, ¿por qué es importante realizar un balance general? Bueno, el balance general es importante porque él marca el rumbo de lo que quiere la compañía. Y lo que quiere la compañía es reflejar dentro de su estructura las utilidades que da la empresa, ¿sí? O la pérdida que pueda mostrar en determinado caso. Entonces, al hacer el análisis de la estructura del balance general, que resulta después de la ecuación patrimonial, que nos dice que el activo igual al pasivo más el patrimonio, esa estructura nos enseña a nosotros que lo que buscamos con ese estado financiero, con ese informe que nos emite la contabilidad, es precisamente determinar qué posee la empresa, cuáles son las deudas que tiene la compañía y dentro del componente del patrimonio determinar entonces si eso que tiene ahí sirvió para el giro ordinario del negocio, es decir, reflejado en el patrimonio, que es uno de los componentes del patrimonio, es la utilidad del ejercicio. Okay. Bueno, Cindy Seara del programa de Contaduría 1O de la Universidad Simón Bolívar, y estamos aquí para preguntarle al señor Gonzalo Herrera qué es un balance general y cuál es la importancia del balance general en las empresas. El balance general es aquel estado en el cual se describe la situación de la empresa. Está compuesto por el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo está compuesto a su vez en activo corriente y activo no corriente. El activo corriente es aquel en el cual se puede realizar a corto plazo. El activo no corriente es aquel que se realiza a largo plazo, a más de 12 meses. En el caso del activo corriente tenemos los bancos, la caja, los deudores, el inventario. En activo no corriente tenemos la propiedad, planta y equipo, los deudores que no sean a corto plazo. Tenemos también los intangibles, los diferidos. En el pasivo también se encuentran de la misma manera, pasivo corriente y no corriente. En el corriente es aquel que se recupera, que se paga a corto plazo. Y el no corriente es aquel que se paga a largo plazo, entendiéndose el largo plazo normalmente es en términos de un año o 12 meses. El patrimonio comprende la situación, lo que realmente poseen los accionistas, que son sus acciones sociales, más las utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas y la utilidad del periodo o pérdida del periodo. ¿Cuál es la importancia del balance general? Realmente eso, o sea, lo que se describe es la situación de la empresa. Saber cuánto tiene en su caja, cuántos deudores, cuál es su nivel de endeudamiento, cuál es si tiene alguna posibilidad de disolución en términos que su patrimonio haya disminuido en causa de las pérdidas. Describe a su vez, es una forma de informar, de mostrar a posibles inversionistas la situación, la rentabilidad, eh, cuál es muestra los indicadores más fuertes, como la prueba ácida, por ejemplo, el sopeso del pasivo corriente con el activo corriente, con el pasivo corriente. Es importante, sobre todo en eso, saber a ciencia cierta cuál es la posición en un momento de la empresa, cuánto debe, cuánto tiene y cuánto poseen los accionistas Buenas en tardes, ella. mi nombre es Diana Gutiérrez Quintero, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Simón Bolívar, y les voy a hablar
del balance general y su importancia. El balance general es el estado financiero que permite conocer la situación financiera de la empresa a una determinada fecha. ¿Por qué es importante? Es importante porque deja ver la calidad de los pasivos, la liquidez de los activos. Además, nos proporciona información sobre la solvencia de la entidad y su músculo financiero. Y podemos decir también que nos proporciona información sobre la madurez de una compañía. Buenas tardes, mi nombre es Clara Viloria, estudiante de Contaduría del primer semestre de la Universidad Simón Bolívar. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de la importancia del balance general en una empresa. Y para eso he traído a Juan Fernando, quien me va a explicar mejor acerca del balance y por qué es importante. Juan Fernando, ¿por qué es importante un balance general en una empresa? El balance general es importante porque permite conocer la situación financiera en la que se encuentra un negocio, puesto que muestra de forma detallada los recursos y obligaciones con los que se cuenta, dando como resultado un valor del capital.